ahora corresponde a fisiología del páncreas endocrino. A mencionar que para entender la fisiología del páncreas endocrino, más aún su actividad a nivel de todo el sistema de nuestro organismo, tenemos que entender de que el páncreas, como cualquier otra glándula, tiene condiciones especiales, mejor dicho, tiene células. Estas células tienen moléculas, tienen macromoléculas, tienen complejos macromoleculares, tienen un metabolismo especial celular que los caracteriza como tal, incluso dependiendo del tipo celular. A mencionar, el páncreas es un órgano glandular que está constituido por una diversidad de células, las cuales agrupadas pueden formar los islotes de Langerhans o pueden formar las glándulas acinares. Lo cierto es que el páncreas, por su actividad fisiológica, se va a caracterizar como una glándula mixta, dado que puede producir hormonas que van al sistema vascular, o sea, endocrinas, y hormonas que van al sistema gastrointestinal, sin necesidad de que previamente ingresen a la sangre. Recuerden que el páncreas es una glándula que está ubicado por delante y en el reborde de la curvatura mayor del estómago. Su ubicación anatómica del páncreas es de abajo hacia arriba y hacia posterior. Está ubicado predominantemente a nivel retroperitoneal. Tiene tres elementos importantes: el proceso uncinado, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. A partir del cuello, donde está la arteria mesentérica, más o menos a la altura de esa arteria, se va a meter dentro del retroperitoneo. Y la cabeza, básicamente con el proceso uncinado, está dentro del marco duodenal, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces, es a nivel del marco duodenal donde el conducto pancreático, que va a ser aquel conducto que va a transportar todas las hormonas producidas por las células o las glándulas acinares, llegan hasta la ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno, del marco duodenal. Y esa ampolla de Vater va a estar regulada por el esfínter de Oddi para que el conducto pancreático desemboque en esa zona en el intestino, no antes, sino juntándose con el conducto colédoco, que viene de la unión del conducto cístico de la vesícula biliar y del conducto hepático común, que viene del conducto hepático derecho e izquierdo del hígado. Entonces, como vemos, el páncreas va a tener esa ubicación anatómica en el marco duodenal, un proceso uncinado, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Entonces, acá vemos, miren, esta arteria que va a ser casi el punto de quiebre para determinar hasta dónde es el cuello, y de ahí viene el cuerpo y la cola. Y además vemos que está dentro del marco duodenal. Como les decía, internamente tiene este conducto pancreático, pero también puede haber un conducto accesorio de Santorini. Este conducto pancreático, si ustedes agudizan más la vista, en la porción terminal va a llegar conjuntamente con una estructura verde, acá. Esta estructura verde es la que se continúa acá, que es el colédoco. Mejor dicho, el colédoco, que viene de la fusión del cístico y del hepático común, va a terminar conjuntamente con el conducto pancreático en la segunda porción del duodeno, a través acá está la papila duodenal y regulado por el esfínter de Oddi. Es este conducto pancreático el que transporta las hormonas exocrinas del páncreas. En cambio, las hormonas endocrinas del páncreas van a tener estrecha relación con la gran vasculatura que se presenta en esta zona. Como vemos, el páncreas va a tener una rica vasculatura, y que básicamente va a estar regulada por la actividad de las arterias pancreatoduodenales, de las arterias pancreatoduodenales superiores e inferiores, que se anastomosan para formar esta red vascular. Como hemos mencionado, la división, o va a ser una rama de la aorta, va a salir de la aorta y va a formar lo que es estas ramas
estas ramas vasculares. Lo relevante de esto es que recordar que este páncreas va a estar con abundante irrigación sanguínea, lo que le permite ejercer su acción a través de las hormonas que van al torrente sanguíneo. En los gráficos inferiores se muestra en esta porción la configuración fisiológica del páncreas exocrino. Como les dije, este conducto pancreático que va a casi recorrer toda la estructura pancreática va a desembocar conjuntamente con el colédoco en esta segunda porción del duodeno, pero antes de que eso ocurra, esta va a unirse a los conductos acinares, rodeadas por estas células amarillas que están acá, que son las células acinares, que son responsables de la producción de hormonas exocrinas y que coadyuvan a lo que es a la actividad fisiológica del tracto gastrointestinal. En cambio, si nosotros vemos entre estas glándulas acinares como si fueran unos lunares acá en esta zona, vemos como si fueran lunares de... a ver, vamos a ampliar esto. En esta zona vemos como que fueran pequeños lunares acá. Estos lunares, que no son sino conglomerados celulares, se van a constituir en lo que es la, la glándula endocrina propiamente dicha, que los vamos a caracterizar mejor acá. Si nosotros vemos en esta zona que estas glándulas que están acá están en estrecha relación con estos vasos sanguíneos. Entonces, estas de acá, esas estructuras amarillas que habíamos dicho, son las glándulas acinares que tienen relación con este conducto. Y estas células que están acá van a ser como pequeñas manchas, ¿no? Inicialmente cuando se los observó, los caracterizaron como islotes. Por eso que se les viene a llamar como islotes de Langerhans. Pero un detalle, aprovechando el gráfico, es el hecho de que este conducto pancreático, miren, se junta con el conducto colédoco y conjuntamente desembocan en esta porción del duodeno. Pero además, este conducto pancreático tiene un conducto accesorio de drenaje hacia el duodeno, que es el conducto accesorio de Santorini. Entonces, habíamos dicho que el páncreas es una glándula mixta. Anatómicamente también dijimos de que el páncreas está ubicado en una porción en el peritoneo y una porción mayor en el retroperitoneo. Lo relevante es la gran vasculatura que presenta y el vínculo del conducto pancreático con el colédoco para su actividad exocrina. Lo que nos va a interesar a nosotros es básicamente la actividad endocrina. Sin embargo, vamos a ver cómo es la distribución de esa porción exocrina a través de estas células acinares que están ubicadas acá, que van a formar las glándulas acinares. En cambio, estos pequeños islotes, los islotes de Langerhans, no van a ser sino conjunto de redes celulares, o mejor dicho, conglomerados de redes de células que están en una red vascular. Miren acá. Toda esta zona es una red vascular. Como habíamos visto, la gran irrigación que presenta el páncreas va a coadyuvar a la acción endocrina del páncreas. Ahora, solamente con fines esquemáticos se ha visto que hay una distribución peculiar de los tipos celulares en el páncreas. A mencionar hacia la parte interna, tenemos una distribución de células que se van a identificar como las células beta, que en proporción van a representar una distribución del 70 a 80% de células, pero con ubicación central y en relación con la vasculatura que va a ser de una irrigación centrífuga, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces, estas van a ser las células beta, que van a ser las responsables de la producción de la insulina, y periféricamente a ella van a estar los otros conjuntos celulares, como por ejemplo las células alfa, que más o menos están en una proporción entre el 20 y el 25% y son responsables de la producción de glucagón. Vamos a tener a las células delta, que también van a tener una distribución del 5 al 10% y son responsables de la producción de la somatostatina, y finalmente estas de amarillo, que también están periféricamente a las células beta, son las células F o el péptido P, que van a estar en una proporción de 5 a 10%. Otro detalle importante es esta estructura que está acá. Es el hecho de la terminación de los nervios
periféricos a nivel de los islotes de Langerhans. Entonces, componentes importantes de estos islotes van a ser las células, van a ser la vasculatura y van a ser porciones terminales del sistema nervioso. Entonces, las células secretoras de somatostatina, por ejemplo las delta, intervienen en la regulación de la secreción de la insulina y glucagón y constituyen un ejemplo típico de control paracrino hormonal. La clase pasada habíamos dicho que una de las actividades, una de las formas como las hormonas actúan sobre sus células blanco pueden ser autocrina, endocrina, yuxtacrina, paracrina, dependiendo de la condición que se presente. Y para recordar, una relación paracrina es aquella en la cual una célula produce las hormonas y que ejerce efecto directo sobre otra célula cercana a ella, siempre y cuando que esta célula cercana a ella tenga el receptor específico para la hormona específica. Entonces, la actividad de las células beta del páncreas, las que vamos a ver acá en los islotes, se va a desarrollar con este gráfico bien didáctico. ¿Cómo se produce la insulina a nivel de las células beta del páncreas? El páncreas embriológicamente va a tener dos porciones, una porción dorsal y una porción ventral. Cuando en el desarrollo gastrointestinal se desarrolla la rotación intestinal, estas dos porciones, la dorsal y la ventral, que nacen de yemas dorsales y ventrales del tracto gastrointestinal primitivo, van a fusionarse unas con otras. Entonces ahí se va a identificar un polo basal y un polo apical. Imaginemos ahora que esta estructura redondeada de color negro va a representar lo que serían las células beta. Ahora, por un lado, imaginemos esta porción de azul y esta otra porción de rojo. Solo con fines didácticos hemos hecho esa separación, pero en realidad esto funciona como un todo, integrándose y complementándose. ¿Cómo se produce la insulina? La insulina, como acá hay células beta, y dijimos que las células beta son responsables de la producción de insulina, lo cierto es que acá, en estas células que están acá en la parte central, estas, por ejemplo, si esta célula que estoy acá con el puntero rojo estoy señalando, produce insulina, la insulina para que ingrese al torrente sanguíneo tiene que salir de este conglomerado celular. Eso quiere decir que puede ejercer efecto en las otras células cercanas a ellas. Entonces, si yo tengo una célula beta modelo, vamos a tener insulina que lo está rodeando. Y la insulina también va a hacer efecto en estas células beta, con un efecto paracrino o autocrino. Entonces, hay unos receptores de membrana que se conocen como receptores tirosinoquinasa y que una vez acoplados a la insulina van a desencadenar una cascada de reacciones intracelulares. El receptor se conoce como receptor de tirosinoquinasa, dado que hacia la parte intracelular presenta residuos de tirosina. Por eso que este tipo de receptores también pueden ser receptores para otras moléculas mensajeras u otras hormonas, como es el caso del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Entonces, este factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1 puede también unirse a estos receptores de la insulina, que son los receptores tirosinoquinasa. Muy bien, por un lado eso. Por otro lado, imaginemos que la insulina se acopla a su receptor específico, internamente se activan esos residuos de tirosina y van a generar una cascada de reacciones a través de dos rutas importantes. La primera corresponde a aquella que es la respuesta del sustrato de la insulina, tipo 1. La otra es su respuesta del sustrato a la insulina tipo 2. Estas van a tener rutas confluentes a través de maquinarias enzimáticas o como los proteinoquinasas, de tal manera que van a activar regiones del ADN, como son los factores de transcripción nuclear, para formar el ARN mensajero. El ARN mensajero levanta la información para que el ARN ribosómico pueda ensamblar secuencias de aminoácidos y formar de ese modo el péptido. Recuerden también que la clase pasada vimos que la insulina era una hormona de naturaleza hidrosoluble y bioquímicamente no era sino la unión de varios aminoácidos. En buena cuenta, era un péptido. Entonces, una vez que genéticamente se active el ARN mensajero, envía la información al ARN ribosómico y en el ARN ribosómico
se ensamblan las secuencias de aminoácidos que van a producir la insulina. En el complejo de Golgi es donde esta insulina producida se va a almacenar en pequeñas vesículas, como podemos visualizar acá. Pero un detalle importante, acá esto es una representación esquemática de la célula. En la realidad, esta célula internamente presenta un citoesqueleto celular, al cual estas pequeñas vesículas se encuentran engarzadas a través de proteínas transmembrana y se quedan estáticas, entre comillas, por buen tiempo en el citoplasma celular, en ese citoesqueleto. Hasta ahí el primer proceso que corresponde a la producción de la insulina. A continuación viene un proceso mucho más integrado en relación al metabolismo y en relación a la actividad de la membrana celular. A nivel de la membrana celular hay unos canales que se conocen como canales GLUT, dado que son específicos para el ingreso de la glucosa. La glucosa, al ingresar hacia la célula, va a sufrir el metabolismo a través de las diferentes rutas metabólicas. A mencionar, va a activar la glucólisis, va a activar el ciclo de Krebs y también la fosforilación oxidativa. Finalmente, después de todo ese proceso metabólico, lo que se va a producir gracias a la presencia del oxígeno, se van a producir moléculas de ATP, o sea, moléculas de adenosín unidos a 3-fosfato, de tal manera que en cada enlace fosfato se va a almacenar energía. Por lo tanto, cuando haya una ruptura de este enlace, se desprende esa energía que es de vital importancia para la célula y para mantener su metabolismo celular. En buena cuenta, cuando yo libero un fosfato de un ATP, me voy a quedar con un ADP, o sea, adenosin trifosfato. Cuando libera un fosfato, se va a convertir en adenosin difosfato, de lo que era tri se convierte en di. Pero fisiológicamente el hecho de que se presente esa conversión representaría la actividad metabólica, o sea, el uso de energía. Cuando yo convierto ATP en ADP, lo que estoy haciendo fisiológicamente es consumir energía. Entonces, entendido ese concepto, vayamos a analizar qué pasa en este gráfico. Cuando la glucosa ingresa y se forma todas esas rutas metabólicas, se produce ATP y se produce también ADP a partir del ATP. Si yo hago una relación de la producción de ATP y ADP, lo que estoy haciendo es cuánto de energía estoy gastando en mi célula. Y si yo veo que hay una mayor proporción de producción de energía y hay una menos proporción de gasto energético, lo que va a suceder internamente es que eso va a inducir al bloqueo de los canales para potasio. Recuerden, chicos, que nuestras células, y eso lo vieron probablemente con neuro, nuestras células tienen un potencial de membrana que es dependiente de la cantidad de iones que hay en la parte interna de la membrana y en la parte externa de la membrana. A mencionar sodio, potasio, cloro, los principales iones. Entonces, esa condición va a ser una distribución de tal manera que hacia la parte interna va a haber una tendencia en la carga negativa y hacia la parte externa una tendencia en la carga positiva, lo que va a significar la formación de un potencial de membrana, siempre y cuando exista ese flujo armónico entre los iones. A mencionar internamente, el potasio está en mayor cuantía que el sodio, intracelularmente me refiero, y externamente lo que va a predominar es el cloro y el sodio. Entonces, cuando la relación ATP-ADP es mayor, lo que significa que cuando más produzco ATP, se va a inducir al bloqueo de los canales de potasio. Y como ven, el potasio tiene una carga iónica positiva. Por lo tanto, lo que va a ocurrir internamente es acúmulo de potasio con carga positiva. Pero normalmente nuestra membrana tiene carga negativa hacia adentro y carga positiva hacia afuera. Como hay un acúmulo de cargas positivas como consecuencia de la retención del potasio, esto que era negativo se convierte en positivo y esto que era positivo se convierte en negativo. Fisiológicamente, ¿cómo se conoce ese proceso? Se conoce como una despolarización de membrana. Esa despolarización de membrana lo que va a hacer es aperturar unas proteínas transmembrana que van a ser selectivas para el calcio.
sea, canales de calcio dependientes de voltaje, o sea, dependientes de este cambio de voltaje de la membrana. Cuando ingrese el calcio, lo que va a hacer es desnaturalizar temporalmente aquellas proteínas que están en la vesícula y que ha permitido ingresarse al citoesqueleto celular, las desnaturalizan temporalmente o las alteran. Esa alteración es favorable para la vesícula porque es así como se libera del citoesqueleto y es transportado a la membrana para su liberación. Entonces, en buena cuenta, lo que hay, ingresa glucosa, formación de energía, uso menor de la formación de energía, bloqueo del canal de potasio, despolarización de membrana y apertura de canales de calcio voltaje dependiente, que en conjunto van a hacer que las vesículas que contienen la insulina sean desplazadas hacia la membrana. Es así como molecularmente se produce la insulina. Pero esquemáticamente o histológicamente vamos a ver que la insulina se va a producir, miren este gráfico en la parte interna, vamos a ver acá. Acá. Miren esta zona de acá. La insulina se va a producir como una gran molécula, un gran péptido que se conoce como preproinsulina. Esta preproinsulina por ataque enzimático se convierte en proinsulina. Y miren, es esta cadena que está acá. Es una cadena que tiene tres segmentos, este segmento amarillo, este segmento plomo y este segmento rojo, y que va a estar unido por dos enlaces sulfuro. Esta proinsulina, repito, tiene tres segmentos, segmento A, segmento B y segmento C que conecta entre ellos. Acá todavía no está como insulina activa fisiológicamente. Se va a convertir en una insulina fisiológicamente activa cuando ocurre una ruptura a este nivel, o sea, la unidad A se libera de la unidad B y se libera esta unidad intermedia que es la unidad C. Entonces A y B va a formar propiamente la insulina y el péptido C va a ser el que se libera para que se dé a ese encuentro entre los dos. Esto es importante, esto que suena sencillo, fácil, es importante para la clínica. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto de insulina produce mi cuerpo, indirectamente lo que puedo valorar es la presencia del péptido C. Entonces, si yo evalúo la presencia de péptido C, si pero por ejemplo me salieran 10 péptidos C, debo extrapolar que también se está produciendo 10 moléculas de insulina porque es directamente proporcional. Entonces, el péptido C me sirve clínica y laboratorialmente para ver indirectamente cómo es la cantidad, cómo y cuánto es la cantidad de la producción de insulina en el páncreas. Una vez que se produce la insulina, miren chicos, se van a ir acoplándose alrededor de un eje. ¿Cuántas? Alrededor de 6 cadenas. Y se forma un hexámero de insulina. Es así como hexámero de insulina como se va a almacenar dentro de las vesículas a nivel de la célula. Miren acá, se va a almacenar así como hexámeras. Pero internamente en estas vesículas no solamente va a haber insulina, va a haber otras moléculas, va a haber otros iones. Y además miren la complejidad de la membrana celular de las vesículas. O sea, para que se mantenga esta armonía interna, tiene que mantenerse la armonía a nivel de membrana celular. Soy específico en relación, por ejemplo, a la presencia de los tipos de iones que regulan esa actividad. Entonces, como vemos, el asunto no es tan sencillo como parece. Esto es un artículo que hace algunos años salió, si mal no recuerdo, en la década del 2000, 2010, más o menos, sí, 2010, donde marcó un hito importante porque nos permitió entender cuán compleja es esta producción de insulina. Ahora, más aún todavía, cuán compleja es esa armonía a nivel de membrana celular. Miren los diferentes tipos moleculares, no les voy a marear con esto, porque esto ya solamente hablar de esto correspondería unas 3, 4 clases del nivel molecular de membrana. Fisiológicamente, la insulina, una vez producida y almacenada, puede ser liberada hacia el medio externo, específicamente el medio externo de la célula, específicamente al espacio intersticial o al espacio vascular. Fisiológicamente esa liberación se hace en dos fases. Una primera fase de la liberación, representado en este gráfico,
la primera fase de la secreción de insulina, es la formación de este pico en esta curva, en el tiempo, que significa que se alcanza un pico rápido, un pico máximo rápido, porque ya se tiene la insulina formada, ya se tiene almacenada y lo único que hace es desplazarse a la membrana y liberarse, porque hay cantidad, entonces se forma un pico alto. La segunda fase es aquella en la cual se forma como una especie de meseta, que fisiológicamente se va a traducir como que es el proceso en el cual se produce la insulina e inmediatamente es liberado. Eso es mucho más lento que comparativamente liberar de lo que ya está almacenado. Entonces, a raíz de esto, se identifica que fisiológicamente la secreción de la insulina en el tiempo es de aspecto bimodal. Ahora bien, hay una coordinación de la liberación de la insulina. Un detalle importante que les dije en la clase pasada era el hecho de que la insulina, como cualquier otra hormona, tiene su propio ritmo de secreción. Ese ritmo de secreción es característica de cada hormona. Por lo tanto, para la insulina esto no va a ser raro. Hay una liberación pulsátil que responde en los trabajos, ya más o menos en la primera década del 2000, en los trabajos de células beta, identificaron que los pulsos de secreción de la insulina oscilaban entre 2 a 10 minutos cuando se tenía una célula beta individual, pero cuando se tenía un conjunto de células beta como se distribuye en los islotes de Langerhans, la producción de insulina de una ejerce efecto regulatorio sobre la producción de insulina de otra célula. Esto ocurre en los islotes de Langerhans, de tal manera que cuando se valoró la cantidad de producción de insulina, se encontró que, por ejemplo, esa producción era una producción pulsátil que tenía un rango de tiempo de 3 a 6 minutos. Miren, que cuando está solo es de 2 a 10 minutos, pero cuando está en conjunto es de 3 a 6 minutos. ¿Eso qué nos dice fisiológicamente? Nos dice que hay una regulación armónica paracrina y autocrina en la secreción de la insulina. Y casualmente, cuando estos investigadores empezaron a ver la pulsatilidad de secreción de la insulina en conjunto en el páncreas, esta secreción tiene un tiempo de pulsatilidad de 3 a 6 minutos. Cuando hay, por ejemplo, una carga altísima de glucosa, lo que va a hacer es que los tiempos de secreción se van a cortar, entonces se van a producir pulsos cada 3 minutos. Cuando, por ejemplo, estamos en ayunas y necesitamos mantener lo poco que tenemos en el cuerpo, el pulso de secreción de la insulina va a ser más prolongado, va a ser cada 6 minutos. Entonces, fisiológicamente hay un rango de armonía. ¿Y qué hace la insulina? La insulina, recuerden chicos, actúa en tres niveles importantes, a nivel del tejido graso, a nivel hepático y a nivel muscular. Puntualmente, ¿qué hace a nivel de tejido adiposo? Perdón. A nivel de tejido adiposo, lo que va a hacer es incrementar una mayor síntesis de ácidos grasos, aumenta los depósitos de triglicéridos y aumenta la actividad de la lipasa lipoproteínica. Y a nivel hepático, ¿qué hace? Aumenta la síntesis de lípidos y proteínas, disminuye la cetogénesis, dado que esta cetogénesis no es sino aquel proceso en el cual se van a apelar a rutas metabólicas alternas en ausencia de carbohidratos. Como sabemos, son los carbohidratos los que nos van a proporcionar a través de esas rutas que dijimos finalmente energía en forma de ATP. Pero ¿qué sucede cuando los carbohidratos no están presentes? Hay rutas metabólicas alternas que se han desarrollado en las células. Esas rutas metabólicas alternas van a utilizar las proteínas y los ácidos grasos para producir energía como que fuera de una fuente diferente a carbohidratos. Por eso se conoce como gluconeogénesis, formación de nueva glucosa a través de moléculas que no son carbohidratos. El asunto no es tan sencillo como parece, chicos, dado que cuando se hace este tipo de metabolismo, se va a liberar unas moléculas que se conocen como los cuerpos cetónicos. La característica peculiar de estos cuerpos cetónicos es básicamente una acidificación del medio. Cuando hay una acidificación del medio, las condiciones del medio celular varían, incluso pueden alterarse. Aunque inicialmente los cuerpos cetónicos pueden en condiciones fisiológicas normales servir como materia prima para la producción de neurotransmisores. El asunto es cuando estos cuerpos cetónicos se acumulan a nivel
del encéfalo, como ocurre, por ejemplo, en pacientes mal controlados de la diabetes. En estos pacientes, esa condición de acidificación de los cuerpos cetónicos puede llevar a una cetoacidosis diabética a nivel del sistema nervioso central, incluso con muerte. La insulina va a evitar eso, porque la insulina va a disminuir la cetogénesis. Porque la insulina lo que va a hacer es abrirle la puerta a la glucosa y bloquear las otras rutas alternas. Por lo tanto, va a disminuir la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque lo que hace la insulina es aumentar la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Recuerden que el glucógeno es la forma como se almacena la glucosa a nivel hepático. Y va a aumentar la glucólisis. Porque hay glucosa disponible, aumenta el metabolismo de la glucosa y por lo tanto aumenta la producción de energía. A nivel muscular, hay un mayor ingreso de glucosa a nivel muscular para facilitar su contracción muscular y por lo tanto su actividad. Hay un mayor ingreso de iones a predominio del potasio y hay una mayor síntesis de glucógeno. Entonces, como hay glucosa, hay energía, no requiere las rutas metabólicas alternas. Por ejemplo, ya no va a requerir metabolizar las proteínas. El proceso se conoce como proteólisis, lisis y ruptura, proteínas. Hay una disminución de la ruptura de proteínas. Pero también hay una mayor captación de aminoácidos, porque esto le va a permitir participar en rutas metabólicas especiales, que lo van a ver o lo han visto en el curso de bioquímica. Hay una mayor síntesis proteínica, claro, como hay una mayor captación de aminoácidos, estos se pueden concadenar unas con otras para formar péptidos, y los péptidos concadenados pueden formar las proteínas. Y eso es lo que sucede con la insulina. Ahora, ¿cómo se regula la actividad y la producción de la insulina en nuestro organismo? Que se conoce como la homeostasis de la insulina en relación a la glucosa. En realidad, la homeostasia de la glucosa básicamente está destinada a amortiguar las variaciones de la concentración de glucosa en sangre como consecuencia de la ingesta de alimentos entre las mismas. Una cosa es que, por ejemplo, ustedes en el almuerzo coman su ensalada de fruta o coman su ensalada de verduras, y otra cosa es que, por ejemplo, en el almuerzo coman sus tallarines con su plátano y sus dos panes. Son concentraciones de carbohidratos diferentes. O y además de eso, coman sus tallarines, coman su papa, la huancaína, y coman su pollo encima, y después de eso se coman una porción de torta de chocolate. Hay un disparo de la glucosa que la insulina tiene que regular. Pero para esto, cuando hay un gradiente de concentración alto de glucosa, se estimula a estas células beta para la producción de insulina. Cuando eso ocurre frecuentemente, es como cualquier estructura, cuando tú lo usas demasiado llega a agotarse, y eso es lo que puede pasar con las células beta. Por eso que eso nos permite entender que un paciente diabético de tipo 2, en el tiempo, si no se controla o tiene alteraciones mal controladas, puede derivar en un diabético tipo 1, donde ya no se produce insulina y por lo tanto va a requerir que se inyecte insulina. Entonces la insulina va a regular esa concentración de glucosa, pero para ello la insulina tiene estimulantes e inhibitores. Estimulantes para la producción de insulina van a ser de dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios, los que inician su liberación, y los secundarios son los que potencian su liberación. ¿Cuáles son los que inician su liberación? Básicamente la concentración de glucosa sanguínea alta, la presencia de aminoácidos básicos, la presencia de ácidos grasos y cetonas, y aquellos fármacos como los antidiuréticos, como las sulfanilureasas, por ejemplo. Y las que potencian la liberación, ¿cuál es? El glucógeno, la hormona de crecimiento, el sistema parasimpático, mm, sí, el sistema parasimpático con la acetilcolina, las hormonas intestinales, la hormona estimulante tiroides, la hormona adrenocorticotropa, las catecolaminas, a predominio de la adrenalina, pero que va a actuar sobre el receptor específico beta. ¿Y quiénes inhiben la liberación? Las hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Cuáles son? Va a ser el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la adrenalina. En buena cuenta. Perdón, en buena cuenta, la concentración elevada de glucosa va a estar regulada por la insulina. La insulina
va a estar regulada por las hormonas contrarreguladoras. Por lo tanto, van a impedir que la insulina ejerza su actividad y, por lo tanto, va a haber un incremento de glucosa en sangre. Van a ser el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la adrenalina. Listo, chicos. Eso es la primera parte. Ahora, preguntas, dudas. ¿Alguien levantó la mano? Levantó la mano Medalí Liliana Vargas Chuquija. Sí, Sí, Medalí, te buenas escucho. noches, doctor. Una duda. Mencionó que uno de los estimulantes eran las catecolaminas. Y en el caso de los inhibitorios también me parece que mencionó catecolaminas, Sí, entonces lo que no pasa me es que las quedó. catecolaminas van a ser el conjunto de adrenalina y noradrenalina. Las catecolaminas, para ejercer su efecto, van a tener que apelar a la presencia de receptores. Cuando hay catecolaminas, hablamos de adrenalina. En el caso de los estimuladores, básicamente la adrenalina que actúa sobre receptores beta. Y cuando hablamos de inhibidores, de la adrenalina, pero que actúa con receptores alfa. Entonces, principalmente, o sea, los dos están presentes en la regulación de la insulina. Cuando actúan sobre receptores beta, para estimularlos o para potenciarlos. Cuando hablamos de receptores alfa, para inhibirlos. ¿Entendiste? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, nos damos 5 minutitos de descanso para ver el segundo tema. ¿Ok? Profesor, disculpe, ¿puedo pasar lista? ¿Cómo dices? ¿Puedo pasar lista? Buenas noches. Sí, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Está bien. Me dice presente o levanta su mano, por favor.